la posibilidad sobre la posibilidad de pensar economías que fueran subversivas al capital. Sé que suena a una fantasía, pero aquí nos gusta mucho fantasear desde hace muchos años. Entonces, estuvo muy chida la plática. Les voy a dar un poquitito de contexto de qué pasó y por qué llegamos a este tema. Justamente desde Bikini, Jera, Isra, Mili, Dani, no sé quién es más, han estado trabajando un libro sobre economías barrocas de Verónica Gago. Eh, y justamente también Janis y yo y otras personas que estuvieron ese día y que quizá están en internet, hemos estado yendo desde hace un año con Carlos Oliva, que es un filósofo increíble marxista, a trabajar a Bolívar Echeverría y a Karatani. Karatani sigue vivo, Bolívar murió hace algunos años y también hemos estado pensando el barroco desde Bolívar Echeverría y desde Karatani, guiados por Oliva, que ahorita justo tiene un seminario sobre antirracismo en el MAC. Y justamente eh, lo que propone Carlos y Bolívar y Caratani también es que el modo de producción ha cambiado y ya no estamos en esta relación eh, unidireccional de el trabajo y el salario, la fábrica y la huelga general como en Sorel, por ejemplo. O sea, antes la huelga, tal vez esto ya no es de Oliva, pero antes la huelga general generaba un momento de irrupción, pues porque separaba por completo la producción y ahora la huelga general ya no tiene esos efectos, ¿no? Con esto no quiere decir que no haya trabajadores y que el problema de el intercambio entre valor de uso y valor de cambio no sea relevante, y tampoco estoy diciendo que dejemos de atender eso, pero lo que Oliva introdujo, hola, lo que Oliva introdujo con Bolívar y Caratani es empezar a pensar las especulaciones del mercado y la bolsa, y entonces empezar a pensar también la circulación como el momento de producción del plusvalor. Él nos contaba que Oliva nos contaba que la pandemia se iba a Tepito y las mercancías casi no se vendían y a él le daba mucha curiosidad ver por qué Tepito seguía abierto y le decían que justamente porque lo importante es que la mercancía circulara para seguir sosteniendo en esa movilidad el fantasma del plusvalor. Entonces eso a él le dio mucha claridad en cómo había que atender la circulación y no solamente el salario y el valor de uso y el valor de cambio. Eh, entonces, eh, justo lo que se abrió grupalmente la sesión pasada es la posibilidad, se abrieron muchas cosas, igual por ahí anda el registro si alguien lo quiere, pero más bien empezamos a pensar en trabajar la circulación para seguir pensando otro tipo de economías o la posibilidad de ensayar y fracasar con ciertos tipos de economías distintas al valor de uso y al valor de cambio. Y yo les planteé un poco que incluso antes de ensayar un modelo económico, que salieron varios, fueron desechados algunos en el momento, otros no, como hacer un bazar de arte. Hola amiga. eh, y eso dijeron que no, como que la gente de diseño ya lo ha ensayado y no funciona, o como abrir una galería colectiva, que creo que se como que quedó medio en el ambiente, pero un poco antes de adelantarnos a plantear un modelo, lo que creímos que era, o más bien como que lo que les, pro, lo que les proponía y por lo cual esta segunda sesión la estoy llevando yo y ya la tercera a ver quién se apunta hoy, es pensar en lo que deseamos, pero un poco interrumpir la línea teleológica del deseo como algo que sucederá en un futuro donde la promesa se cumplirá, sino más bien empezar a pensar el deseo en relación a la demanda, y ahora vamos a la demanda, pero como no queríamos poner demanda en el flyer, le pusimos necesidad,
Pero bueno, ahora, ya que lleguemos un poco al grafo, les voy a contar por qué la demanda y no la necesidad. Para empezar como por lo más básico, que es pensar en lo que necesitamos genuinamente, ¿no? Como que ya la sesión pasada salieron cosas como que necesitamos, por ejemplo, saber utilizar ciertas herramientas, también un taller de escritura, también salieron cosas más terapéuticas, en fin, como que se empezaron a enunciar ciertas necesidades y hoy vamos a trabajar en esas necesidades de manera colectiva en la segunda de las 3 partes del día. Gera, Dani y yo nos reunimos por Zoom un poco para plantear la sesión y dudábamos un poco en si meter teoría o no, porque en realidad este es un grupo de trabajo, no un seminario de investigación. Pero es inevitable, no, no es cierto, no es inevitable. Quizá, más bien, pensamos que justo Dani lo que hizo la sesión pasada fue hacer todo un recorrido teórico por el neoliberalismo, por el barroco y también por la documenta en la que estuvieron y el trabajo con Rangrupa y el trabajo con otro grupo del que Dani y Diana forman parte, que quizá luego puedan preguntarle o tú al ratito vuelves a contar. Entonces quedamos en que iba a ser una parte teórica y luego una parte práctica, pero sin dejar de lado que esto es un grupo de trabajo. Y luego la parte teórica está muy teórica, pero voy a intentar hacerlo lo más ligera posible. Y bueno, para ir a esa segunda parte del ejercicio que es sobre nuestras necesidades, primero voy a explicar el grafo del deseo en Lacan, que me encanta y que también siento que a mí me ayudó muchísimo como a poder entender e imaginar cómo funcionaba el deseo. Entonces, sí, como es una, no, sigue, la siguiente puede ser, es una herramienta teórica. Ajá, bueno, aquí puse el aquelarre de Goya, eh, porque justamente el deseo siempre aparece como algo que está fuera de la razón, ¿no? Algo que excede, algo que no entendemos muy bien por qué está pasando. Y me hace mucho pensar en las brujas y también en el mal, como muchas veces se ha codificado el mal como lo extraño, como ese lugar en donde el deseo se sostiene moralmente como negativo, pero que en realidad está atravesándonos a todos nosotros. Y justo eh, esta exploración sobre el grafo del deseo partió de un interés personal hace ya unos años, porque yo no entendía por qué deseaba algo y hacía otra cosa. Como que era muy frustrante, como quiero hacer estas cosas, como mi imaginación, como en términos estético-kantianos, me lleva a ciertos lugares, pero mi cuerpo empieza a hacer cosas que no van en relación con ese deseo, ¿no? Entonces me causaba muchos conflictos y mucha tristeza, la verdad. Entonces me puse a hacer lo único que sé hacer, que es estudiar y ver cómo funcionaba un poco el deseo. También veía muchas, que hoy no vamos a llegar a esa parte del deseo de la repetición y el síntoma y así, pero veía muchos patrones que se repetían, ¿no? Veía patrones que se repetían en mí y decía, pero ¿por qué otra vez tropecé de nuevo con la misma piedra? ¿Por qué? Cosa, ¿qué está sucediendo? Que mi cuerpo está haciendo los mismos recorridos en un patrón, aunque racionalmente y en términos del entendimiento, yo estoy bosquejando otras cosas, que siento que quizás sea una experiencia compartida. Eh, y sobre todo, una cosa que me atravesaba también mucho, Pablo, si quieres, como por allá, Oli, eh, que era como una demanda de coherencia, ¿no? Como, también como muy heredada de la modernidad, como una necesidad de ser coherente con lo que yo imaginaba que era mi propio deseo y no poder cumplir con esa coherencia, porque ahora lo puedo decir con todas sus letras, lo que estaba confundiendo era el deseo con la moral, ¿no? Entonces moralizaba mi deseo y no era coherente, y entonces se frustraba y yo sufría. Entonces dije, bueno, voy a parar de sufrir, voy a leer a Lacan. Eh,
Y bueno, y aquí puse estas en doble, pues porque se repite, ¿no? O sea, como que bueno, no me voy a meter a teoría de la pintura, mejor la siguiente, porque si no, no voy a acabar. Mm. Todas las citas que van a ver aquí es el seminario 6 de Lacan, el deseo y su interpretación, la primera parte. No las puse como citas, pero toda la información es de Lacan. Y aquí les puse unas citas de Aristóteles, que dice Lacan que Aristóteles era bien moderno, que ya se daba cuenta de esta imposibilidad del deseo como una coherencia moral o como una coherencia racional. Y dice Lacan de Aristóteles, o cita Aristóteles diciendo que los deseos van más allá de cierto límite, que es precisamente el del dominio y el del yo, y muy pronto se presentan en lo que él llama bestialidad. Esta parte es muy linda, que los deseos son exiliados del campo propio del hombre, si es que el hombre se identifica con la realidad del amo. Ahorita voy un poco a explicar más esa cita. Y que llegado el caso, la bestialidad es algo así como la perversión, ¿no? Como las perversiones. Y aquí me quiero detener en el lugar del amo, porque ¿no? O quienes están más en filosofía, al amo. Sí que no se escucha nada. Para que aparezca la diferencia. A ver, apriétale. Ah, ok. Sonia, ya está. Hola. Híjole, ¿dónde se pueden sentar? Creo que la banquita, si se apretujan, las papas podría caber una persona. Ya se escucha, ok, ¿escucharon lo de Aristóteles? Las personas del Zoom, ya, poquis. Bueno, igual vuelvo a decir lo de Aristóteles en una forma más resumida, como que Lacan dice que Aristóteles ya era un poco moderno porque ubicaba al deseo como la bestialidad, como a eso que ya los límites del dominio y los límites. Esto se vuelve a cortar. Podríamos tratar de quitar el video de la... Ay, bueno, no, espera, es que la proyección. Sí, más bien, yo creo que se proyecte la pantalla, pero no el video. A lo mejor eso ayudaría, o mover a lo mejor la computadora donde está el Wi-Fi, algo así. No se escucha, Daniel. Bien. Bueno. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ahí ya. Perfecto. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya. Vamos a poner esto. Hola, ¿ya me escuchan? ¿Los low system resources may affect your audio? Sí. Sí, ya se escucha. Ok, bueno. Van a escuchar si tomo chela también. Eres como Jacobo Zabludowski, ¿o cómo es ese? Muchas gracias. A ver, les contaba un poco que justamente Aristóteles se da cuenta
que hay dos dominios, ¿no? Un dominio donde está la ley, el deber ser, eso que nosotros sostenemos como el ideal del yo, que eso igual lo explico más al rato, eh, como la mejor versión de nosotros y quién nos dice que somos esa versión, ese es el amo, ¿no? Siempre estamos cumpliendo con el amo, pero el deseo se fuga siempre del amo, el deseo es un exiliado de esa voz y por eso muchas veces se ha codificado como perversión. Em, y bueno, la siguiente la puedes poner, Dani. Y también les traje una cita de el más hot de los filósofos, de Spinoza, que dice el deseo, Spinoza Paz, em, que el deseo es la esencia misma del hombre en la medida en que ésta es concebida a partir de alguna de sus afecciones, como determinada y obligada por cualquiera de sus afecciones a hacer algo. Em, Está muy poético, pero y filosófico más bien, pero más bien como que es importante esta cita, la quise traer porque Spinoza se da cuenta no solamente que el deseo es una fuga del amo, sino también que el deseo no es sin que otro te afecte. O sea, nadie puede desear solo, ¿no? Y eso es muy fuerte en términos de el individualismo en el que crecimos, ¿no? Porque ya las cosas han estado cambiando, pero en general lo que nos enseñaron fue a ser autosuficientes y a no necesitar de los demás, ¿no? A tener una libre eh, determinación, como que viene desde el medievo, ¿no? Como el ser humano es ser humano porque es libre de decidir lo que quiere, lo que desea, lo que puede. Y esta ha sido uno de los grandes mitos que llevan a la tragedia, porque justamente es imposible, si lo pensamos en términos de tragedia griega, es imposible que el héroe sea héroe solo, ¿no? O es imposible que, no sé, a Edipo no le pase lo que le pase, es decir, siempre estamos, como diría, como diría Deleuze en el medio de Spinoza, siempre estamos a merced de los encuentros, ¿no? Como siempre estamos, uy, se me atravesó algo, perdón. Em, Siempre estamos afectados, o siempre nuestro deseo se pondera a partir de otros cuerpos que nos afectan. Entonces, por un lado, escapa al amo, al dominio, a la ley, al mandato, y por el otro lado, todo el tiempo está en una vulnerabilidad grande porque está siendo afectado por otras personas, sensaciones térmicas, gatos, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? A las personas del Zoom. ¿Sí, sí están escuchando? Sí. Ah, ok, todo bien. Bueno. Entonces, como justamente en estas sospechas que el deseo es deseo del otro y cómo poder generar un momento anárquico a la ley, fue que como que seguí investigando esta cosa del deseo y me encontré con esta maravilla que es el seminario 6 de Lacan y que vamos a trabajar hoy, que es el grafo del deseo. Voy a hacer psicoanálisis silvestre, porque si no implica, eso es como porque me da mucha pena que te esté aquí, que es una psicoanalista que admiro un montón. Pero bueno, va a ser una adaptación. em, sí, bueno, esta es la pregunta em, para introducir el grafo, que también es una pregunta que se hace Lacan, ¿no? Como el deseo es la realidad psíquica rebelde a toda organización, como que me encanta, o sea, el deseo nos hace sufrir, yo sé, todos hemos sufrido por deseo, pero también es la posibilidad de generar un momento crítico de desmontaje. ¿Por qué? Porque se revela al amo y, justamente, y también porque siempre está en medio de ensamblajes. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí, ok. Entonces, la gente de Zoom podría tener la imagen del grafo y yo necesito que ustedes también tengan la imagen del grafo. Entonces, la voy a subir a mi Instagram y voy a etiquetar a Bikini y Bikini la va a subir al Instagram para que le hagan un screenshot, ¿ok? En nuestro primer performance del día. O creo que usted, bueno, sí. Creo que no, porque en la pantalla necesito las definiciones de cada parte.
Creo que a los del grupo, no, este es otro grupo. Ya se las envié. Sí, porque creo que en el grupo, igual la pueden subir ustedes directo, porque en el grupo ya la subí hace ratito en el WhatsApp. Y ya mi Instagram ya la subí. Mm. Bueno, en lo que vemos lo de la imagen, también algo que se me olvidó hace rato y que creo que es importante es que justamente también optamos por hacer esta sesión sobre el deseo, porque el deseo siempre circula. Entonces, pensando que podríamos imaginar juntos modos de circulación distinta de la mercancía, como que hay un paralelismo en que podemos ayudarnos de imaginar juntos también la circulación de nuestro deseo, porque el deseo es puro movimiento. De hecho, somos puro movimiento, aunque nos mintamos y digamos que no. Somos pura circulación libidinal. A ver, creo que ya está en el, en el, en el Zoom ya está. Gustavo, ven. ¿A dónde vas? Ah, ok. Oye, como que lo balconeé, ¿verdad? ¿Ya todos tienen el grafo aquí? Si no, tómenle una foto al de al lado, hagan algo porque sí está intenso. No está difícil, pero está largo. Es una belleza el grafo. Es ese dibujo. También está en el mío. ¿Ya todos? Sí, ok. Ahora sí le puedes pasar al siguiente, porfis. Sí. Ah, tenía. Antes del grafo del deseo. Tenía otra diapositiva, perdón. A ver, voy a ver qué les puse. Ah, claro, es que sí es importante. Y también esto va a ser importante para cerrar, y también esto es importante, ya verán al final, para no caer en el fascismo, según yo, pero ya irá poco a poco. Estas son unas citas de Lacan, se las voy a leer todas y después les digo por qué las puse. Dice Lacan, el hombre habla, para hablar ha de entrar en el lenguaje y en un discurso preexistente. La sensibilidad, estímulo-respuesta, se da en función de un código que impone su orden a la necesidad, la cual debe traducirse a él. El estímulo es un signo que el medio exterior da al organismo de tener que responder, de tener que defenderse y que éste emite a su vez un signo. Y aquí hay un ejemplo que él pone que es lindo, ¿no? Si cosquillan la planta de las patas de una rana, esta responde haciendo cierta relajación muscular, pero cuando está en juego la subjetividad capturada por el lenguaje, hay emisión no de un signo, sino de un significante. O sea, con esto les quiero, porque vamos a trabajar mucho con el significante, como con esto quería introducir. El significante lo puedo decir con otras palabras también, ¿no? O sea, nacemos en el lenguaje, como no hay, sí hay, bueno, no me voy a meter al proyecto de psicología para neurólogos ahorita, pero partamos de que nacemos en un contexto lingüístico, ¿no? Como que nuestro deseo como sujetos está impregnado de ese lenguaje, incorporamos ese lenguaje, pero lo incorporamos de maneras muy distintas, ¿no? Dependiendo de cómo crezcamos, como si nuestros contextos son más afortunados o más violentos, eh, si el comportamiento de los grupos sociales en donde nos criamos, es todo ese lenguaje va conformando nuestros cuerpos y va conformando nuestra subjetividad. ¿No hay más sillas? ¿No hay más sillas? Sí, para aquí, para el pasillo. Hola, chicas, qué gusto verlas.
Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta para el grafo, ¿no? O sea, somos seres que están en medio del lenguaje, el lenguaje nos habla. La forma en la que aprendimos a atravesar eso lingüístico nos hace un cuerpo. Entonces, los estímulos que recibamos, esas afecciones de las que hablaba, de las que escribía Spinoza en su Ética, reaccionamos a esos estímulos a partir de esas cargas significantes que tenemos en nuestros cuerpos, ¿no? O sea, si ahorita nos dan un chocolate a cada una de nosotras, cada quien va a reaccionar distinto, no solo por el sabor, sino por lo que un chocolate implica en términos de codificación lingüística para nosotros. ¿Sí estamos ahí con eso? A ver, acá vamos bien en el Zoom. Chom, chom, chom. Bueno, creo que sí. Sí, sí, vamos bien. Se Vale, escucha. Ami, gracias. ¿Cómo le paso a la siguiente diapositiva? Bueno, este es nuestro vocabulario. Voy a leer todo el vocabulario primero junto y luego vamos a regresar a la primera diapositiva y todos van a tener su grafo del deseo en la mano cuando volvamos a la primera diapositiva. Entonces, ese triangulito muy coqueto es la pulsión, la energía, eso que en la antigüedad y en la modernidad, y estamos recuperando también quizá en el presente desde otro lugar, le llamamos alma, ¿no? Como ese precioso enigma que hace que cada una de nosotras estemos aquí ahora, ¿no? Como ese impulso vital. Entonces, nuestro triangulito va a ser la pulsión, el M es el MOA, que es el yo, la A mayúscula es el gran otro o el tesoro de los significantes. Los voy a ir explicando cuando explique el grafo poco a poco. La D en cursiva es el deseo. El sujeto barrodo fantasma de mayúscula es el sujeto marcado por el significante en presencia de su demanda. La X es algo que falta del orden de lo real. Igual lo explico más al rato. Le puedes poner. Ahorita estoy como leyendo el grafo como si fuera un poema. La S mayúscula es el significante que ya tocamos un poquito en la diapositiva anterior. El S barrado rombito, el Assange, A minúscula es el fantasma. La S minúscula A es lo que es significado a partir de otro. La D mayúscula es la demanda. La IA es la imagen del otro y la I mayúscula es la identificación primaria, que es oral, es una incorporación, está indiferenciada, da la asignatura de la articulación al significante. Así que esto está todavía muy complejo, pero justo creo que la sesión de hoy es intentar no desmontar, intentar intervenir el grafo, ¿no? Entonces ahora sí la siguiente imagen. Bueno, les voy a ir contando más o menos como si fuera storytelling esto. Entonces, nace una niña y nace con su pulsión, ¿no? Como que a mí me parece todavía brutal que la vida exista. Entonces, nacemos cada uno de nosotros con nuestra alma y nuestra capacidad de imaginar y pensar y sentir. Pero esa pulsión es pura energía, va a decir Freud. Y esa pulsión la vemos en todos lados, ¿no? O sea, por fortuna con los nuevos materialismos, incluso vemos esa pulsión ya en las piedras, ¿no? O en el sol. Creo que en la época de Lacan no, estaban hasta allá, pero bueno, pensemos, ahora solo nos vamos a sostener en el sujeto, ¿no? En les humanes. Entonces, tenemos el triangulito que es la pulsión, y esta pulsión hace al yo, al moi. Pero lo que les explicaba hace rato, que nacemos en medio del lenguaje, es que no hay posibilidad de que haya moi, o sea, no hay posibilidad, perdón, de que haya yo si ese yo no está en medio del tesoro de los significantes, es decir, si no está en medio del lenguaje, si no está en medio de la cultura, si no está en medio de esa codificación de los estímulos, como la rana o nosotros
con los significantes, ¿no? Güey, me leíste la mente. Te juro que dije, le voy a decir a Dani que me pega. Entonces, por eso inmediatamente el yo está dependiendo del tesoro de los significantes. Voy a leer primero la parte de abajo del grafo, que es la parte que corresponde a lo consciente, no a lo inconsciente, y ahora vamos a ver por qué Lacan introduce lo inconsciente. Entonces, tenemos la pulsión, nuestra alma, nuestra energía, esa enorme fortuna. Esa pulsión hacia el yo, y ese yo no es sin el tesoro de los significantes. Pero ese tesoro de los significantes, que es amplísimo, que podríamos decir que el lenguaje es infinito, no puede, no necesita anudarse. O sea, de todos los significantes que hay, de todos los sentidos que hay, de todas las palabras que hay, escogemos unas cuantas para definir lo que somos. Por eso, Lacan va a decir que esto tiene que ser editado. Editado no es una palabra lacaniana, es una palabra que estoy introduciendo yo. Y eso se edita a partir de lo que significamos a partir del otro. Es decir, no sé, pensemos cuando somos bebés, ¿no? Entonces nos dicen nuestra persona que nos cría, ¿no? Como, ay, Dani, qué bonito estás, a ver, no sé, qué talentoso, no sé qué, empieza a producirse ese momento de significarse a partir del otro. Pero todo el tiempo sucede, no solo cuando somos niñes, sino piensen, por ejemplo, la primera vez que alguien les reconoció como artistas. O sea, no era lo mismo una reconocerse como artista en la intimidad de sus fantasías a que el exterior generara ese reconocimiento. O en su género, ¿no? También, o la posibilidad de que el otro reconozca también cuando hay transiciones de género, cambios de género, o en realidad es cualquier cosa en la vida. Siempre necesitamos la mirada del otro para que de ese infinito tesoro de los significantes nosotros podamos hacer una edición para que este yo se defina. ¿Hasta aquí vamos chido? ¿Sí? Y esto lo que va a generar es una imagen del otro que siempre me devuelve mi imagen. O sea, yo necesito tener una imagen de Dani para decir, ah, claro, Dani es mi amigo y entonces yo puedo ser amiga, ¿no? Y esa imagen del otro lo que va a regresarnos es esta identificación primaria que la coloca en la etapa oral, es decir, en un momento en donde nosotros empezamos a tener percepción de lo que somos, todavía en un momento un poco indiferenciado, o sea, es antes del estadio del espejo, antes de que yo diga, ah, yo soy Sandra, como ese momento en donde propioceptivamente, diría haciendo un anacronismo, es decir, desde la percepción del cuerpo, eh, puedo incorporarme. Es decir, la primera vez que como nena me hice un cuerpo, es ese momento de identificación primaria. Luego viene el lenguaje, ¿no? De hecho, Lacan dice, les nenes hablan incluso antes de saber lo que significa eso que hablan, ¿no? Eso es empezar a hacerse un cuerpo. Eh, un lugar común es la relación de la boca con la teta de la madre, ¿no? Como ese momento en donde, ah, claro, estoy generándome una corporeidad. Entonces, esta imagen del otro me regresa como a ese momento de ser lo que soy. Pero, claro, en este momento ya atravesades por el lenguaje. ¿Vamos bien aquí? ¿Hasta aquí? Sí. Uf, qué bueno, porque... A ver, entonces, no voy a explicar todavía la relación. Bueno, sí, voy a explicar la relación de demanda significante. Me voy a ir otra vez a esta parte del consciente. Entonces, está la pulsión que, que genera un yo a partir de ese tesoro de los significantes o ese contexto común. El otro hace que de esto edite algo, me regresa mi imagen y mi imagen me vuelca otra vez como a lo más fundamental de mí, pero en esta
relación lo que sucede es una demanda que conecta con un significante. La demanda es lo que nosotros le pedimos al otro cuando estamos siendo afectados. Por eso les digo que se puede confundir con necesidad, pero la diferencia, desde mi perspectiva, entre la necesidad de la filosofía hasta antes de Husserl. Sí, porque no está Bruno, ¿verdad? En Kierkegaard todavía ven, no importa. La demanda, la diferencia entre demanda y necesidad es que la demanda es inconsciente, porque en la demanda hay cuerpo, ¿no? O sea, hay pulsión, mientras que la necesidad es, a ver, carnal, dime qué necesitas, ¿sí? O sea, de la necesidad podemos hacer una lista, de la demanda muchas veces, en principio, no sabemos qué es eso que necesitamos, o puede ser complejo o contradictorio para el amo, ¿no? Para la ley. Entonces, lo que este recorrido nos permite es, de esa demanda, como de esa necesidad que incluye al cuerpo y al inconsciente, poder sostener un significante, ¿no? Entonces, no sé, puedo decir, me siento insatisfecha, no sé, como la demanda de mi cuerpo es de vacío, como algo no está ordenada, le pongo, voy a mi psicoanálisis, como mi psicoanalista que es una chingona, y entonces le construyo un significante, ¿no? Ah, claro, siento este vacío porque no sé, algo que sí me pasó hace que 4 o 5 años, porque no sé estar sola, ¿no? Entonces, el significante de la soledad se vuelve importante para poder atender esa demanda de vacío y trabajarla. Les estoy dando un balconeo, pero todo bien. Un balconeo del pasado. Ahora, en esta parte del grafo, si pensamos, por ejemplo, híjole, ahí me voy a meter en una camisa de 11 varas. No, mejor, bueno, si nos metemos, no me voy a meter en una camisa de 11 varas. Si es emisor, mensaje, receptor, todavía seguimos ahí, ¿no? Como emisor, mensaje, y el receptor es el propio yo que recibe el mensaje a partir del otro. Y entonces Lacan dice, bueno, es que como que no puede funcionar solo así, ¿no? Como tiene que haber algo que dé cuenta de cómo esa edición sucede, ¿no? O sea, cómo de este tesoro de los significantes elijo un significante que se da a partir de el otro. Espérenme. Uy. Sí, ajá. Entonces, ahorita voy a escuchar a Pablo, pero ahorita en la segunda parte del grafo vamos a ir al inconsciente, ¿ok? Así no, ¿cómo vamos a ir al inconsciente? Vamos a explicar simbólicamente el inconsciente. Ajá. Ajá. La pulsión. O sea, yo le dije Alma para que fuera un poco más sencillo, pero la pulsión es algo, es una energía, dejémoslo como una energía. Ujú, ujú, ujú. Una I, esta de acá. Ah, claro, pero esto es cuando bajamos. O sea, esa imagen que me devuelve el otro a lo que abona es esa identificación primaria que luego se convierte en secundaria, es decir, ya se simboliza en el lenguaje, que hace que yo me diferencie como yo misma y no caiga en un estado psicótico. Lo, como ese decir, ah, claro, esta soy yo, este es mi cuerpo, soy Sandra, bla, bla, bla. Solo que en ese momento de identificación primaria no hay lenguaje. Es como, por eso les decía que es como cuando el bebé empieza a comer de la teta de su madre. Sí, como reiterativo en el sentido de que, ah, no, es algo que sucede una y otra vez. Ajá. Dani, sí se ve, hola, perdón por interrumpir, es que sí se ve el grafo y yo lo tengo en mi cel, pero cuando Sandra habla, me cuesta trabajo identificar todos los conceptos que ya dio en la presentación previa del triangulito y todo eso. Entonces, eso es lo que me causa conflicto, porque yo sí tengo el grafo en mi celular.
Quizá podamos poner las otras dos y les hacen un screenshot. ¿Les parece bien? Sí, 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 Podría sí. solventarse un poco. Va. Sí, porque no se alcanza a ver qué Sí, está señalando del el mapa. deseo es continuo, ¿no? O sea, como que no es como, sí. O sea, es un movimiento. Y por eso era importante pensar la circulación del capital en relación a la circulación del deseo, porque esta es la sesión 2 que yo espero que sigamos trabajando juntos. Pero un poco ver si en el futuro esto nos sirve para pensar nuestros modos de organización de alguna forma, sobre todo con el fantasma que ya vendrá pronto. Que nos encantan los fantasmas. Esta generación nos encantan los fantasmas. Hay que hacer una expo sobre fantasmas. Sí. Lo que Pablo preguntaba es que si esto era como del principio al fin de la vida, y yo le decía que no, que más bien esto es cómo funciona el deseo de manera continua. ¿Me pasas mis cigarros? ¿Mis cigarros? Participaciones de la gente que está acá, va a ser un poco engorroso, pero también es como para la grabación. O yo las repito. Yo repito las preguntas y así ya no se tienen que mover, ¿no? ¿Me pasas el cenicero? Gracias. Bueno, entonces Lacan dice como, o sea, bueno, no dice eso, ¿verdad? Dice, no se puede, como que aquí, porque o sea, en el seminario 6 lo va desarrollando poco a poco, yo ya les traje como la versión final. La verdad es bastante generoso en ir parte por parte, por si alguien lo quiere leer, luego les paso el PDF. En la carpeta, ¿no? Tenemos una carpeta de PDF. Genial. Bueno, entonces Lacan dice, o sea, todo esto muy bien, chido, pero ¿cómo es que escogemos entre ese tesoro de los significantes lo que hacemos para, entre comillas, editar nuestra vida, ¿no? O sea, ¿de dónde parte? O sea, ¿por qué no sé, Irak escoge un porro y un cigarro? ¿No? O sea, como, ¿de qué depende que alguien elija, no sé, ya entraron mis fantasmas, de que alguien elija lo que elija, ¿no? Como y entonces es cuando, ay, perdón, que a los del Zoom, es cuando Lacan construye la segunda parte del grafo, que es inconsciente. Yo sé que hay muchas flechas, o sea, las flechitas punteadas es el recorrido de los significantes. No me voy a meter ahí hoy, solo que lo tengan por ahí en mente. Igual no les sirve de nada, ¿verdad? Pero no me voy a meter a los recorridos. Solo voy a hacer el grande, o sea, solo voy a hacer como el de la periferia. Entonces voy a empezar otra vez desde abajo, ¿no? Entonces está la pulsión hace un yo, el yo escoge entre el tesoro de los significantes algo que le signifique, pero Lacan dice que la forma, el modo, la modulación es a partir del deseo. Entonces, esa parte del grafo a la que vamos explica cómo funciona el deseo, ¿ok? Entonces, el deseo, dice Lacan, que funciona a partir de la demanda y el fantasma, que es lo que vamos a trabajar ahora. Y al ratito me voy a pelear con Deleuze y ya me pasé de la media hora. eh, para Lacan el sujeto siempre es sujeto en falta. Y siempre nos reclaman muchísimo a las psicoanalistas que estamos en la falta, y quienes nos reclaman es el estructuralismo, el postestructuralismo francés. Y ahora voy a introducir el problema un poco más complejo porque me choca que nos digan eso, y eso que yo soy deleuziana, más que lacaniana, pero lo voy a explicar. Como que cuando Lacan dice que el sujeto está barrado o que al sujeto le falta algo, en mi lectura de lo que está abrevando desde la teoría crítica y del momento de la negatividad de la teoría crítica, para los que están más clavados en filosofía, para los que no, no importa, porque se puede explicar también diciendo, hola Mariela, se puede explicar también diciendo que, claro, pensemos en la cita que les traje de Spinoza. Si el sujeto siempre está afectado por
otras cosas, por el clima, por otros sujetos, por la contingencia de la vida, por, no sé, la política, etcétera. Entonces, ese sujeto no es unidad, ese sujeto siempre es un no todo. Y para Lacan es muy importante eso, porque desde Freud se lleva a términos extremos, ¿no? O sea, justamente eh, el sujeto en falta es lacaniano, pero el sujeto freudiano ya no solamente tiene el consciente kantiano que se divide en las leyes físicas, en la moral y en las percepciones de placer y displacer de los juicios reflexivos de la estética. Lo que Freud introduce que es brutal es que el propio sujeto está barrado por su inconsciente. Es decir, el sujeto no tiene el completo dominio sobre lo que entiende y verifica como ley. Sí, aquí vamos, es fuerte, ¿no? Como por eso repito mi frase favorita de la vida, por eso estamos a merced de los encuentros, o sea, estamos a merced de cómo la exterioridad, esas afecciones van a generar esas barraduras. Por eso cuiden con quién se juntan, porque ya me salió mi moral kantiana. Perdón. Eh, entonces, por eso el sujeto es un sujeto barrado. Ahora, ¿quieres un cigarro? Sí. ¿Le podrías pasar estos y estos a Pablo, por favor? Ahora, ese sujeto está barrado en relación a su demanda, en relación a lo que quiere. Y el fantasma, que es ese triangulito, ¿cómo se dice? ¿Assange? Siempre, Losange. Siempre, como que hace rato puse Assange y me salió Assange. Bueno, Losange. El fantasma, ese rombito, es muy kantiano, ¿no? O sea, Kant habla de cómo siempre percibimos la realidad a través como de un filtro de un filtro como de Instagram, ¿no? O sea, como no podemos tener un contacto directo con lo real o no podemos tener un contacto directo con esa pulsión porque nos podemos psicotizar, ¿no? O sea, porque siempre estamos poniéndole filtros simbólicos a la realidad, que en general lo hacemos con el lenguaje. Ya hay una conversación muy increíble y en esta ciudad muy increíble de cómo ese filtro también se pone por el cuerpo y el propio Lacan, ¿no? En su última etapa introduce el cuerpo de una manera como más cuidada, más topológica, pero para fines de nuestro grafo, ese sujeto barrado tiene una relación con su demanda a partir de su fantasma, es decir, a partir de un filtro que tiene con la realidad y ese filtro se construye de manera consciente e inconsciente, ¿no? Es muy importante eso porque, claro, el inconsciente es, quiero buscar otra palabra, es que pensé en impenetrable, pero estaba muy patriarcal. O sea, no podemos, no podemos, impermeable, sí, ¿quién dijo impermeable? Pongamos impermeable. Sin embargo, sí hay una relación del inconsciente con el preconsciente y el consciente, ¿no? Isaac, un amigo psicoanalista, lo dice de una manera muy bella en un texto que escribió sobre Raquel, que luego voy a subir a mi Instagram para que lo lean, que es un textazo. Dice, el inconsciente puede figurar, ¿no? Esas pulsiones inconscientes pueden generar figuras y eso los artistas lo entienden súper bien, ¿no? O sea, trabajamos mucho con hacer fantasmas, ¿no? Como generar algo generar filtros de la realidad, ¿no? Como que yo siempre les digo a mis alumnas del claustro, yo esto lo enseño en el claustro en Historia del Arte. De hecho, Jennifer se está echando la casa otra vez, perdón. Porque les digo que uno podría, o sea, un sistema para mí, esto es un paréntesis del grafo, un sistema para mí de valoración, de intervención de lo que hace el arte es como está planteando el arte el fantasma. O sea, qué tipo de velo nos está presentando. Nos está presentando un velo cotidiano, nos está presentando algo que haga que la realidad se vea de otra manera, ¿no? Ese ya cierro paréntesis para que esto se pueda usar en historia del arte, bien. No en historia del arte, en crítica de arte yo creo más. Dependiendo qué historia del arte, me estoy haciendo bolas. Ajá. Entonces, nuestro deseo siempre está respondiendo a una demanda fantasmal que esté en relación con nuestro sujeto barrado. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Hay preguntas? ¿No? ¿En el Zoom? El Zoom, sí. Ok. ¿Quieres que la leemos de una vez? Es sobre
como que hay alguna duda sobre, o sea, no tanto opiniones, esas las podemos ver al final, sino si hay dudas sobre... Ah, ese es más para el final. ¿Tienen, las chicas de Zoom, tienen alguna duda solo sobre el grafo hasta aquí? Las otras las vemos al final. No. Ok. Ahí hay una. Ok, todo bien. Va. Muy bien. Entonces, nuestro deseo funciona a partir de esa demanda, pero lo que es súper increíble de Lacan, que sigue sosteniendo esta negatividad de la teoría crítica, es que justamente no se resuelve, ¿no? Nos lleva a una gran X, es decir, a algo que falta. La demanda, como que nos dicen mucho a las psicoanalistas, ¿no? Nunca responderás a la demanda, no tienes que ceder a la demanda de tus analizantes. Es decir, no hay forma en la que la demanda se satisfaga de forma plena, ¿no? Como que eso de verdad es lo que yo pienso que atora muchísimo a la modernidad, ¿no? Como tenemos demandas tenemos el cambio climático, ¿no? Que está cañón y lo estamos sintiendo. ¿Cómo lo resolvemos? O sea, o sea, la demanda no se va a poder resolver por completo, ¿no? O sea, es un duelo, casi que yo creo como ante las políticas kantianas, que yo sigo queriendo mucho a Kant, pero ante las políticas kantianas de la modernidad, pensar que la demanda se puede satisfacer de manera plena, ¿no? Como hay un libro impresionantemente bello que trabaja esto no desde Lacan, sino más desde el marxismo, de Terry Eagleton, que se llama Dulce Violencia, por si a alguien le interesa, textazo. Bueno, entonces, la demanda lo que nos lleva siempre es a algo que falta, y eso que falta dice Lacan que es del orden de lo real. Para explicar lo real, lo simbólico y lo imaginario serían otras 2 horas. No lo voy a hacer, pero sí voy a decir que lo real es eso que justamente cuando se hizo la identificación primaria no se pudo simbolizar por completo, ¿no? A mí me gusta mucho pensarlo como el enigma que sostiene a la vida misma. Lo real es cercano a lo sublime kantiano para los filósofos. Sin embargo, el sublime en Kant sí se puede entender con la razón. O sea, Kant es que pinche Kant se da cuenta del problema y no puede. O sea, era un viejito de Königsberg, y blanco, no puede, no puede sostener el enigma y va la razón a suturar, ¿no? Como en Lacan la razón no sutura, se sigue sosteniendo eso real. Sin embargo, si nos fuéramos solo a eso real, como a esa sensación, es peligroso, ¿no? Como quizá todos hemos estado a veces cerca, ¿no? Como, y nos constituye además, ¿no? O sea, se vuelve peligroso porque viene una angustia brutal, ¿no? O sea, no sabemos cómo generar un fantasma que ayude a que esa demanda sea, entre comillas, digerible para nuestro sujeto barrado. Pero lo que va a decir Lacan es que justamente esa X la vamos a atravesar conjurando, no usaba conjurando Lacan, pero yo lo voy a usar, conjurando a un fantasma, ¿no? Como, es decir, intentando generar una relación con el otro a partir de un velo o a partir de un filtro. Entonces, nuestra demanda va a poderse atravesar mediante el velo fantasmal que tengamos con las otras personas y que parte y además modifica el tesoro de los significantes. ¿Sí se entendió eso? Ay, qué bueno. Ya, bye. Entonces voy a leer el grafo completo ahora, ¿no? Tenemos la pulsión y esa pulsión lo que genera es un yo y ese yo recurre al tesoro de los significantes, al contexto, pero ese contexto no se edita, sino es a partir del deseo y cada quien deseamos de manera distinta por nuestro lado inconsciente y consciente, por nuestro desarrollo de vida, pero también por esta identificación primaria. Y ese deseo lo que siempre está jugándose de manera continua
es una demanda que intenta satisfacer esa barradura del sujeto. Eso siempre va a introducir un enigma, lo real, como algo que no se puede suturar mediante el lenguaje. Sin embargo, nos construimos velos fantasmales para poder responder momentáneamente, por periodos más largos o cortos de tiempo, a esa demanda y entonces poder responder a lo que es significado a partir del otro. Pero si ven, ya no es el otro, no sé, mi amiga, es el otro también inconsciente, es el otro que también es el tesoro de los significantes y es el otro que también es lo real, la barradora y por supuesto también nuestras cuerpas. Y eso lo que va a generar es una imagen de nosotros mismos a partir del otro y eso va a seguir abonando a nuestra vida, como esa identificación primaria que luego se convierte en secundaria. Y así es como Lacan explica el deseo, ¿no? Como, y yo creo que es maravilloso porque justamente para fines de la vida, pero también para fines como de este círculo de personas que estamos intentando pensar otras formas de circulación del arte y de la mercancía y de lo simbólico, creo que es súper interesante pensar en qué demandas estamos haciendo y con qué fantasmas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo mucho confesión, ¿no? O sea, como yo tengo mucho, o sea, yo amo la vanguardia, como que yo tengo mucho, no sé, la Bauhaus presente o las organizaciones de artistas vanguardistas que tenían una, que hacían sus manifiestos y tenían una ilusión de totalidad. Yo tengo eso mucho, por ejemplo, como fantasma estético, no sé si creo, claro que la vanguardia fracasó y todo bien, tenía que fracasar, como unidad, ¿no? Como totalidad, pero sí creo que, por ejemplo, ahí hay estrategias de juntarnos a platicar, como lo hacían los vanguardistas para pensar cosas, ¿no? Como ahí hay un fantasma mío operando, ¿no? Quizá alguien diga, no, ese fantasma no funciona, tanto el mío es más bien este, ¿no? Sí, todavía no voy ahí, pero hay algo que tengo que decir. Y las demandas, ¿no? O sea, es muy interesante ver qué demandas le hacemos al arte. ¿Qué demandas nos hacemos a nosotras mismas? Pero eso ya lo dejo para sus espacios de amistad o terapéuticos o de producción artística, como aquí en esta colectividad, como qué tipo de demandas le vamos a generar para estos modos de circulación que queremos ensayar a la larga. Y creo que eso eventualmente, que era lo que platicábamos con Dani Gera, nos va a decir algo sobre nuestro deseo, ¿no? Con tiempo, con calma, con... Después de aquí voy a pasar a un par de cosas que le reclama Deleuze a Lacan y también cómo hay que tener cuidado de que esto no se vuelva un momento romántico que puede tener peligros autoritarios. Sí. Pero antes de eso, quiero saber si tienen alguna duda del grafo o si ya, todo bien. Ajá. Está interesante la pregunta. La demanda puede ser una demanda de un yo amo, ¿no? O sea, yo puedo tener, por ejemplo, me acuerdo otra vez de mi amigo Isaac, que siempre nos dice a mi amigo Kike y a mí, todos queremos un amo, o sea, todos son muy subversivos, pero en realidad todos queremos un amo. Yo nada más bajo la cabeza. Eh, porque en las palabras de mi amigo Isaac, justamente todos querríamos o nos han educado a la mayoría de nosotros para querer que alguien nos diga qué hacer. No hay nada más angustiante que afrontarse al deseo propio. No es mucho mejor que te digan, ah, tú eres esto, tú haces esto, tú compórtate así. Es decir, que el amo propio inconsciente o exterior esté dando pauta a decir, órale, todo esto deseo que hago con esto. Entonces, el amo siempre está operando. eh, Más bien hay distintas relaciones con el amo, ¿no? El amo no desaparece, nunca el super yo o el amo o el imperativo categórico kantiano de la moral, ¿no? Siempre está ahí presente, pero justamente creo que el grafo lo que abre es la posibilidad de tener una relación con el amo que no sea sádica, ¿no? Y de esto, mi amigo Guille y yo, el próximo semestre voy a dar un seminario, ya luego les cuento dónde y cómo. Mi amigo Guille y yo vamos a dar una sesión sobre la posibilidad de relaciones masoquistas que no pasen por un amo sádico. Entonces esto continuará como, no sé, septiembre, octubre, esa sesión. Pero sí, justamente
yo creo que hay posibilidades, no, yo creo, mucha gente, ¿no? Ha pensado que hay posibilidades de relación no sádicas con el amo, aunque el sadismo, o sea, no podemos escapar tampoco de ese sadismo, pero con una palabra de Deleuze podemos modularlo, ¿no? O sea, podemos hacer noise o ambient en vez de solamente algo que te esté generando angustia. Sí, sí. ¿Acá tienen alguna pregunta? ¿Dónde está el yo amo en el grafo? Ah, wow, la misma pregunta. Ah, no. Ah, sí es cierto. Perdón, no, es que no la dije. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta como técnica sobre el grafo? Entonces ya podemos pasar a la última parte, que es como repetir la ruta. Ah, ok. ¿Tú me ayudas con el mouse? Va. O sea, lo voy a leer otra vez, ¿no? Tenemos la pulsión como ese elan vital, ¿no? Como el alma, la pulsión, y esa pulsión lo que genera es un yo, pero ese yo no puede existir sin el tesoro de los significantes, es decir, sin el contexto del lenguaje, todos los signos, la forma de hacerse una imaginación, un entendimiento, una razón, una cuerpa, ¿no? Como es todo esto. Sin embargo, de toda esa infinitud que son el tesoro de los significantes, nosotros editamos de esa pluralidad y eso que editamos lo hacemos mediante el deseo. Ahora, ese deseo siempre va a responder a algo que le pedimos a este tesoro de los significantes, que es la demanda. Sin embargo, eso que le pedimos no se puede colmar por completo y siempre hay una especie de enigma o lo real que aparece, ¿no? Algo como que no puede satisfacer por completo esa demanda, porque además, si lo pensamos, ni siquiera podemos muchas veces articular una pregunta sobre esa demanda o sobre esa necesidad. Entonces, para ello recurrimos a velos, ¿no? A filtros, que es el fantasma, a partir de los cuales podemos dar sentido, que no significado, ¿no? Porque algo que me gusta mucho que dice Piero Lanier, una psicoanalista increíble, es que no necesitamos a veces significado, es decir, no necesitamos saber por qué para que algo tenga sentido, ¿no? Y para mí eso es súper político. Como que a veces la intuición te da sentido aunque no tenga significado. Bueno, ahí metí otra cosa. Entonces se genera justamente esta demanda, se atraviesa mediante el fantasma, que siempre es inconsciente, pero sí se puede trabajar con él. Como decía mi amigo Isaac, se puede figurar. Y eso lo que nos va a llevar es a tener una relación con ese gran otro o con ese tesoro de los significantes a partir del sentido que nos da el otro a nosotros y nosotros le devolvemos, ¿no? Y eso lo que va a generar es una imagen del otro y una imagen, por lo tanto, de mí, y eso va a abonar a nuestra identificación, tanto a la primaria, es decir, esa prelingüística, como a la lingüística, porque ya pasamos a la secundaria con el recorrido del grafo, ¿sí? Ya pasamos a Deleuze, ¿no? Sí. Bueno, Deleuze y Guattari se van a enojar muchísimo, pero muchísimo, que son estos dos amigos increíbles, que yo siempre digo que Fanny Deleuze, la esposa de Deleuze, les hacía un paro para platicar, porque los dos eran unos freaks. Entonces siempre me gusta mucho saludar a Fanny cuando hablo de Deleuze. Y lo que ellos van a decir en un texto precioso que se llama Antiedipo, aunque también está en 3 mesetas, está en algunas mesetas de 1000 mesetas, le van a decir a Lacan, ¿qué onda con que el sujeto es un sujeto barrado y un sujeto en falta? Porque Deleuze y Guattari se están peleando con la negatividad de la teoría crítica. Entonces les dice, y tienen razón en sus reclamos en cierta medida, porque le dicen a Lacan, si el sujeto es un sujeto en falta, entonces nunca puede generar un momento anárquico de emancipación, ¿no? Era el mayo del 68, es importante decir esto, ¿no? Entonces, lo que ellos van a decir es, no hay falta, yo creo que es imposible que no haya negatividad en cualquier cosa, ¿no? Como, esta ya es una postura más personal, es decir, un momento de enigma, para, si lo digo como en términos menos de la teoría crítica, en todo, ¿no? Siempre
y esto Agamben también lo trabaja, ¿no? Cualquier potencia contiene su impotencia y cualquier impotencia tiene su potencia. Entonces, pero la propuesta de ellos va a decir, vamos a dejar de pensar el deseo como falta y vamos a empezarlo a pensar como una serie de cortes y flujos. Y es muy lindo también pensarlo así. Es decir, rizomáticamente, como si fuera un jengibre, como que tienes muchas terminales y esas terminales se unen con otras y cortan con otras, ¿no? Piensen en la historia de su vida, ¿no? Han generado lazos que siguen hasta el presente desde niñez, quizá con su familia, y hay amistades, amores, mascotas, no sé, que han cortado esos flujos, ideas, ¿no? También. Entonces, para Deleuze y Guattari, ese deseo ya no se configura en falta, sino en esta relación de cortes y flujos. Hay gente como Kolb que están pensando a Deleuze junto con la teoría crítica, ¿no? Es decir, seguir manteniendo cortes y flujos al mismo tiempo que el momento de negatividad. Pero eso ya está en otro lugar. En fin, y lo que dice, les traje esta cita de Deleuze y Guattari que dice, el lenguaje ni siquiera está hecho para que se cree en él, sino para obedecer y hacer que se obedezca. Entonces, los psicoanalistas tenemos una postura con el lenguaje en donde el lenguaje sirve para atender la demanda y el fantasma y que el dolor baje, ¿no? Y ellos dicen que no, ¿no? O sea, ellos dicen que el lenguaje solo está hecho para generar sistemas punitivos, policiales de obediencia, y ambos tienen razón y se vive en la contradicción, ¿no? El lenguaje, como dijo Derrida en la farmacia de Platón, es un fármaco, ¿no? Sirve tanto para la posibilidad de rebelarse, ¿cómo se podrá decir eso de otra manera? Como de subversión, como para el fascismo. Eso también lo dice Terry Eagleton en la estética como ideología, ¿no? La estética, el placer y el displacer con el mundo sirven para la revolución y el fascismo, lo dice tal cual. Ellos solo están viendo la parte del fascismo, no la parte de la posibilidad de generar un momento subversivo con el propio lenguaje. Pero es muy importante que lo enuncien, y todo el trabajo de Foucault también está por ahí, ¿no? Y esto en la meseta de la lingüística dicen que justamente los cuerpos en donde el lenguaje funciona como este policía se configuran en una relación de pared blanca y agujero negro. La pared blanca es como el pizarrón de la escuela, en donde anotas todos los sentidos, y ustedes piénsense a sí mismos como pared blanca, ¿no? O sea, todo lo que otras personas han escrito en ustedes tanto para la tristeza como para la alegría, ¿no? O sea, recibimos todos estos significados. Y un agujero negro porque dice que justamente esta pared blanca lo que genera es el momento de subjetivación. Es decir, yo soy lo que escriben sobre mí. Que eso es muy parecido a Lacan también, porque el cuerpo está escribiendo y también se escribe. Sin embargo, aquí me cuesta mucho trabajo decir esto, porque siento que estoy de traicionera. Pero aquí Deleuze y Guattari justamente no están considerando ese momento subversivo de la escritura, aunque estoy siendo muy tramposa, solo en esta parte, ¿no? O sea, luego en otras mesetas, como la de Ritornello, sí hablan de cómo hay posibilidades rítmicas escriturales que no pasan por la lógica de pared blanca y agujero negro. Pero pongo esto porque con esto se están peleando con Lacan, ¿no? Y finalmente, eso es lo que más me hace feliz de la vida. Lo que ellos van a decir es que, al igual que Lacan, que estamos tomados por nuestros fantasmas y nuestras demandas, ¿no? Pero ellos no les van a llamar ni fantasma ni demanda, le van a decir agenciamientos colectivos. Es decir, hay todo un tesoro de los significantes, es decir, hay hábitos pensando en Samuel Butler, hay afecciones pensando en Spinoza, hay imperativos categóricos y momentos estéticos pensando en Kant, hay transfiguraciones de los valores pensando en Nietzsche, hay como toda una serie como de significados, sentidos, gestos corporales, sensaciones, percepciones, propiocepciones, para traer a Marie Bardet, que atraviesan nuestros cuerpos. Entonces, en realidad somos hablados por eso, no tenemos ya esta fantasía del sujeto kantiano del yo que habla. Somos hablados por nuestros agenciamientos colectivos. ¿Eso se entendió?
a mí me parece, o sea, cuando yo leí estas cosas, yo me sentí muy liberada, porque justamente toda, como toda esa carga trágica de tú tienes que decidir todo el destino de tu vida, como es, no, claro, o sea, hay un montón de cosas que me están hablando, más bien voy a voltear a eso para ver cómo empiezo mi montaje, ¿no? O sea, cómo hago mi peli, como entre todo. Claro, la trampa es que no podemos hacerla por completo porque hay algo inconsciente que sigue hablando, ¿no? Y eso era lo último, y con eso voy a cerrar, como que esto de los agenciamientos colectivos es lo que yo siento que un poco pasó la sesión pasada que la dio Dani y todos después que estuvimos hablando, como, o sea, cuál es ese background del cual tomamos significados, sentidos, gestos, cuerpos para poder entonces intentar una circulación económica distinta en el arte. No sé, como que un poco esta sesión era sobre entender cómo el deseo está pasando por la demanda de agenciamientos colectivos para generar, si lo logramos, un momento de desmontaje de esos agenciamientos y empezar a tirar directrices rizomáticas que no sean las que nos han hablado todo este tiempo, sino quizá eso que nos ha hablado, como dice Lazarato, con pequeñas modificaciones, ¿no? Ahora, el último disclaimer que quiero hacer es que, no sé, quizá ahora con el ejercicio, si nos da tiempo, que todavía vamos a hacer y eso, hay que tener mucho cuidado en no encumbrar los agenciamientos colectivos como tipologías. Es decir, hay siempre un subidón estético muy fuerte cuando empezamos a detectar eso que nos habla. Entonces, detectar eso que nos habla no para ponerlo otra vez en un trono y volver a hacer una retícula que explique el mundo, sino para ver dónde está fallando, cuál es la vulnerabilidad de eso, dónde sí está funcionando, porque siento que si no, es muy probable que regresemos al momento moderno de generar un momento romántico que explique quiénes somos y por qué somos tan chingones, ¿no? Entonces, eso, como ir a los agenciamientos colectivos, a los fantasmas y a las demandas, para primero compartirlos entre todos, y diría el propio Deleuze y Guattari, ¿no? Inventarlos incluso, o Lacan también el psicoanálisis, ¿no? La memoria siempre es un acto creativo, y la crítica también, pero ya que se haga el desmontaje, no volvernos el crítico pedante que dice, oh, sí, ya sé cuál es el agenciamiento colectivo de esta obra de arte, ¿no? O ya sé cómo por qué funciona, no. O sea, eso se pone enfrente para entonces empezar a coreografiar, por eso usé esa palabra, que vamos a ensayar a un riesgo de fracasar en ese ensayo. Y luego la última que puse es una pintura de Mariana Paniagua, que siento que hace en su pintura mucho eso. Se llama La grieta que se abre en la roca, y justo, o sea, siento que ella está generando esos desmontajes en pintura, ¿no? Como ese momento del gesto y el cuerpo y de ciertos desmontajes de los agenciamientos colectivos. Y ya, nada más la puse porque siento que o sea, pude haber puesto otras, pero yo soy muy fan de Mariana. Entonces, por eso traje esta, como un poco para decir, o la de Goya, ¿no? Un poco para decir que en el arte, de hecho, ya nos dedicamos a eso y que esto es, o sea, no les digo nada nuevo que sus cuerpos de artistas ya hayan experimentado. Más bien, solo era como bajarlo un poco a la teoría para, pues no sé para qué, pero... Y ya, ajá, ahí acaba. Sí, sí. Y no sé si tengan preguntas, e igual ahora sí podríamos atenderlas del Zoom. Ujú. No te escuchas, Dani. Ah, yo la repito. Ajá. ¿O te pones este? No, espera. Bueno, ahí está. Hola, ¿Ahí? ¿os quieres? Ah, ¿La mejor. digo? Ah, sí, mejor. Gracias. Sí, bueno. Buenas noches. Pues muchas gracias primero, Sandra, por la presentación. Y bueno, un poco la pregunta ya
de manera, a manera de esbozo ya un poco la has contestado. Mi pregunta era como, eh, ¿por qué, ¿por qué juntar las nociones de deseo de Spinoza y de Lacan? Porque me parecía que como que van a direcciones como opuestas, ¿no? Por un lado, creo entender que el deseo de Spinoza es como algo inmanente, como apelando un poco al conatus, y el de Lacan es como totalmente diferente, ¿no? O sea, no hay algo inmanente, no hay conatus, hay este virus raro que se llama lenguaje. Entonces, ahí como que dije, ay, ¿qué es esto? ¿Qué estoy oyendo? Está Y, chingoncísima tu pregunta, ajá. y ya después, justo no lo que decías, que traicionaste a tu maestro de Les, Yo porque sé, igual, güey, ¿no? O sea, fatal. como de, pues, o sea, pues de Les es, Spinoza es, bueno, eso, ¿no? Que ya todos sabemos. Entonces, pues, o sea, has como establecido, ¿no? Como esa contradicción que está en lo que planteas. Entonces, no sé qué más puedas, así brevemente, sé que esto como daría como para un seminario de 6 meses, Sí, ya sé. pero ajá, entonces como la pregunta concreta es como, por qué regresar o por qué acudir a Lacan, siendo que, pues ya, creo que igual Deleuze no tiene un momento negativo, pero pues sí, retomando a Nietzsche, pues hay como, plantea muy bien como las jerarquías de fuerza, ¿no? O sea, la fuerza es jerárquica. Entonces ahí como que sí hay una diferencia de poder, no negativa, pero sí una diferencia, ¿no? Entonces, por qué Lacan? O Porque por soy qué, psicoanalista. por qué ese conjunto, ¿no? No, no, ajá. Lacan, Spinoza, y pues ya Creo muchas que gracias y ya. Buenas está noches. súper, está súper chida tu pregunta. No, o sea, creo que justo como dices, merecería tiempo, ¿no? Tiempo y lectura conjunta. Y sonaría increíble hacer algo así. Como que la primera cosa que me surge es pensar si el inconsciente es inmanente o trascendente, ¿no? Que creo que es una preguntota, ¿no? Yo pensaría que es inmanente. Y luego, por qué Lacan? Porque creo que justo permite trabajar el fantasma y la demanda de una manera en donde no he encontrado en Spinoza cómo trabajarla. Y la cita de Spinoza la traje del propio Lacan. O sea, Lacan está pensando, o yo creo que habría que hacer ese trabajo historiográfico que no lo voy a hacer yo. Eh, pero habría que ver, o sea, más bien tengo esa intuición de que justamente la afección en Spinoza le ayudó mucho a Lacan a construir el fantasma. Y la propia demanda, no sé si tú sabes de ese recorrido, ¿no? Yo creo que, pero de que leía Spinoza, y, pero la verdad es que la respuesta es mucho menos elegante, es más emocional, porque ha sido un poco mi recorrido también, ¿no? Sí, sí, como que yo creo que, y justo de ese recorrido sigue como pendiente o sigue actual, pensar qué tanto la negatividad puede servir, la negatividad lacaniana más que la de la teoría crítica, podría, o quizá juntas, como podrían servir para pensar justamente eh, algo en términos de la producción deseante de Lesiana. Como que ahí estoy yo atorada un poco, pero sí, no te contesté, siento que nada demasiado satisfactorio, pero ese es el recorrido. Ahora, si tú tienes alguna intuición, estaría chido que nos la compartieras también. No, creo que sí has contestado, o sea, sé que, o sea, igual la pregunta, digo, sí, sí contestaste, vaya. Y pues nada, o sea, eh, pues intuiciones así, no tengo ninguna, lo único que oyéndote y un poco pensando, asociando libremente para entrar en el mood psicoanalítico, justo no pensaba en Deleuze, que retoma Nietzsche y dice, bueno, en el origen de las fuerzas está la fuerza activa y reactiva, ¿no? Ajá. Entonces como que sabe Ah, diferenciar qué muy chido. bien
lo que podemos o sea, sí, como diferenciar sin negatividad, ¿no? O sea, Esa fue una eh, eh, estocada, sí. o sea, un fantasma, es decir, una fuerza puede ser reactiva o activa, ¿no? Y ese sería como un esbozo de intuición que tengo, que digo, yo igual amo al buen Lacan o lo quiero mucho, pero ajá, justo como la negatividad, igual me hace ojito siempre, pero digo, bueno, igual me parece interesante esto que decía, ¿no? Como una diferencia sin negatividad. Hay fantasma reactivo o hay fantasma activo. Hay fuerza activa o hay fuerza reactiva. Y Está ya, pues, chingoncísimo. Sí, lo esa sería resolviste como la muy pequeña. chido. Sí, exactamente, como pensar la diferencia en vez de la negatividad. O sea, yo creo que estaría muy lindo, muy interesante, como que justo leer el sujeto barrado lacaniano a partir de diferencia y repetición. Necesito un doctorado. Esto de aplicar un doctorado. Pero muchas gracias. Está súper interesante eso que dijiste. No lo había pensado, la verdad. Muchas gracias. No, gracias a ti, Sandra. Pues buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, dice Brenda, Sandra, ¿nos puedes dar 2 ejemplos del gran otro? Solo para saber si lo entendí bien, 2 ejemplos que pueda ser un fantasma, solo para entender cuáles son mis propios fantasmas o los fantasmas de estas platicadas. Gracias. Sí, es muy lindo. Híjole, justamente creo que no se puede señalar un ejemplo concreto de el gran otro, porque el gran otro es este cúmulo que justamente está dictando todo el tiempo en términos corporales, en términos de significado, en términos de performática, en términos de sensación, lo que está sucediendo. Es como, por eso Lacan le dice también tesoro de los significantes, porque es como este baúl gigante donde están todas las piezas juntas. No sé si tú, como del gran otro, como es que le estoy diciendo a Tel que está acá, que también es una psicoanalista muy clavada. Sí, ¿no? Como no se puede señalar, pero quizá en el super yo, ¿no? Como que, o, ¿o qué pensarías tú? Te paso este para que escuchen los de Zoom. ¿Puedes ver? ¿O lo voy repitiendo en delay? Ajá. Sí, sí. ¿Cómo? Ajá. Que figura, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Lo voy a intentar repetir. Partimos siempre los psicoanalistas del no saber, entonces todo bien. Sí, como que lo que Ethel nos decía es que podríamos pensar al gran otro como Dios, y aquí voy a introducir como un paréntesis, como una idea regulativa kantiana, que justamente es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero que justamente siempre permite producir significantes a través justamente del velo fantasmal. Como que de ese gran otro extraemos pues nuestras nociones de, entre comillas, lo que entendemos por la realidad, pero es justamente, sí, y tiene un poco que ver con la identificación primaria, o sea, esos momentos en donde aprendemos de niñes, de chiquites, y que no solo para ahí, ¿no? O sea, la infancia sigue en el presente, pensar que la infancia solo es del pasado es muy moderno,
que vamos configurando nuestro mundo, nuestra manera de sentir, de pensar, de desear, como que es ese caldo de cultivo. ¿Sí quedó un poco más claro, Brenda? Creo que sí, es que cuando lo decías, hablabas de que a partir del deseo, ¿qué es lo otro? O yo anoté qué puede ser lo otro, o sí, pero eso que dices como de este cúmulo que dicta en términos de sensación, creo que es lo que hablábamos la sesión pasada, que a mí puede ser la sensación de una academia, por ejemplo, ¿no? O una escuela que me dictó, o ese gran otro, ya sé, el gran otro para mí puede ser la universidad o la ENAP, que me dictó hacer una tesis y todo este tesoro de los significantes o todo este caldo de cultivo es que yo tenga un terror terrible para escribir de manera académica. Es eso. Y, Ok. y al mismo tiempo no es eso, más bien el gran otro se actualiza para ti en ese lugar del amo, ¿no? Y justo no lo voy a tocar, no lo voy a desglosar, pero Lacan habla de varios saberes, entre ellos el maldito saber universitario que nos ha llevado justamente a relaciones de poder de ese tipo. Ok, sí, solo quería saber si era como, si sí lo estaba hilando bien. Y en el caso de los fantasmas, pues creo que ya lo están desarrollando más, entonces, que era como esos agenciamientos colectivos, las demandas y que también pasan por un cuerpo, entonces eso también son fantasmas, ¿no? Sí, Eso ya. al igual, sí, justo al igual que el gran otro, los fantasmas siempre son distintos para cada quien, ¿no? Se actualizan distinto en cada cuerpo, aunque esto es muy interesante de Deleuze y Guattari y también viene de Reich, que yo no he leído a Reich, lo he leído muy poco, y también estaba en Artaud un poco, bueno, también estaba, bueno, voy a parar. Justo lo que es muy interesante del postestructuralismo es que se dan cuenta que los fantasmas se actualizan de manera individual, pero también son fantasmas colectivos. Es decir, que nos fantasmeamos, nos ondeamos luego de maneras similares. Y un poco como que siento que el ejercicio que espero que nos dé tiempo de hacer, aunque sea 10 minutos, es empezar a pensar en nuestros fantasmas y nuestras demandas y nuestras necesidades para ver en qué nos estamos ondeando juntos para intentar esbozar líneas de fuga o imaginaciones colectivas en donde podamos decir, claro, si todos nos ondeamos de la misma manera con el mercado del arte o con la escritura de arte, bla, 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 ¿qué hacemos para empezar, como dice Federici, a reencantar el mundo de otra manera? Sí. Gracias. No, de nada, qué chido verte. Sí, ajá. Hola, ¿cómo estás, querida? Wow, me encanta, Yo estoy muy bebé o sea, no le entiendo al internet. A mí me gusta WhatsApp, Word, no le entiendo a TikTok, pero es una preguntota que yo no puedo responder, pero más bien, justamente el gran otro, sí, claro, la pregunta es, ¿cuál es la relación del gran otro con el amo y qué onda con internet en esa configuración? Ajá. Sí, que justamente se podría pensar el gran otro con el internet y con ChatGPT y esas cosas que no entiendo nada, o sea, no solo yo, ¿no? También Acid Horizon, si no conocen Acid Horizon, es una banda increíble que trabaja muchos de estos temas, están en Twitter y tienen podcasts y ¿tú los conoces, güey? No. Ay, yo estudié con ellos. Perdón, espera, termino esta. Em, Sí, se puede pensar, está muy abierto, está muy nuevo. Sí, yo sí creo que hay algo en ChatGPT de una especie de inconsciente colectivo y está cabrón y me fascina. No tengo tiempo para pensarlo porque me gusta pensar la pintura o cosas así, o la performance, pero sí, como que creo que ahí hay algo interesante y más bien es inevitable que el gran otro produzca un amo, pero no solo produce eso, ¿no? O sea, también produce un cuerpo, también produce lenguaje, también, o sea, produce al mismo tiempo ese plasma
como decía Eagleton, la revolución y el fascismo y todas sus zonas de grises, pero es imposible no producir un momento de ley, ¿no? Como que ese es un gran duelo, o bueno, yo lo viví como un duelo cuando leía todo esto, ¿no? Como no hay un momento anárquico, utópico, romántico, porque y lo vemos con todos los movimientos sociales, ¿no? Porque inmediatamente se instaura el gran otro. Como que yo pienso mucho cuando Marcos deja de ser Marcos, ¿no? O sea, no sé si los zapatistas están pensando de esta manera u otra, pero era muy interesante cómo ellos mismos se dieron cuenta, ellos mismos, que se estaba instaurando un amo y lo bajaron, ¿no? Como, y Marcos murió. Ujú. Sí. Podemos quizá primero atender las preguntas que faltan de aquí del chat Ajá. y luego atendemos las de acá. ¿Y qué les parece si vamos haciendo como, no sé, que se vayan así como levantando la mano? Varias preguntas. Ajá. Va. ¿Sí? Sí. ¿Te las ves esa dinámica? Sí. Entonces todavía queda Una. de Pam y aparte Viviana. Ah, No. Estos son comentarios de la pulsión. ¿cuál es la pregunta? La pulsión tiene que ver necesariamente con el placer. La pulsión es la energía que hace que un cuerpo vive. Sí tiene que ver con el placer, porque ese cuerpo va a tener momentos de placer, pero la pulsión es esa energía indiferenciada que empieza a configurarse a partir de huellas hostiles y huellas de satisfacción, pero sí es ese quantum energético que es un gran misterio, ¿no? Como que hace que estemos vives. Esa no te la puedo contestar porque yo no he leído casi a Audre Lorde, entonces, pero, y también habría ahí que definir qué se entiende por erotismo. A mí me viene Bataille, pero más bien Lacan no está usando el erotismo para el grafo del deseo. Entonces, más bien, sí, como que esa no la puedo contestar. El gran otro podría ser el régimen cis heterosexual. El régimen cis heterosexual es una forma de responder, es una forma fantasmal de responder a la demanda de género, por ejemplo. Es decir, el fantasma actualiza en términos simbólicos y corporales al gran otro, pero claro que parte de ahí, claro que lo está configurando todo el tiempo. El deseo está conectado con el real, claro, porque lo real aparece en el momento de la X del grafo, ¿no? Como de eso que en algún momento, como ese fantasma no puede satisfacer la demanda porque hay algo que está pulsando que no se puede resolver de manera lingüística o corporal y que siempre está atravesando todo. El, el cuerpo, la sensación, el lenguaje y ese enigma que es el gran otro siempre están unidos en la neurosis. Ajá. Ah, qué chido. Viviana, ¿quieres aún preguntar algo? No, Ya. más bien quería comentar porque como que para mí es más fácil, ¿cómo, perdón? No, dale. Preguntar, bueno, más bien de esto del nudo Borromeo, para mí es más fácil entender todo lo que has explicado como a partir de esto, ¿no? O sea, como esta cosa de lo real, esto que llamas también como la pulsión, que es la vida, como lo inapresible, que tiene que ver con el ámbito de la sensación, y que al final, a partir de lo que sentimos, es lo que también nosotros intuimos que podemos desear, porque sentimos una gran variedad de cosas de lo que nos atraviesa en el mundo, ¿no? Y claro, está en relación con lo simbólico, que es donde habita el lenguaje y el gran otro, y que entonces yo creo que en estas fuerzas de las que se hablaba, ¿no? Que podrían ser activas o reactivas, o sea, creo que las emociones nos pueden dar como esa reacción que estamos evocando también con este ejercicio, ¿no? Porque todos sentimos cosas distintas, y hay que identificar eso, ¿no? Y que ser bien sinceros como con las cosas que nos duelen, con las cosas que nos hacen falta, justo porque siempre nos van a hacer cosas falta y por eso de ahí va surgiendo pues esta dinámica, pero dentro de eso también reconocer esas heridas que hay ahí y que nos pueden guiar para encontrar
cuál es ese deseo que queremos, ¿no? Pero creo que en ese sentido, esta parte como pulsión inasible tiene que ver directamente con esas sensaciones que de repente no podemos controlar y que todo el tiempo se están peleando con lo que debemos y que creemos que debemos hacer, ¿no? Que es esta demanda de la que continuamente hablas, ¿no? Nada más era hacer ese comentario. Está lindo eso porque justo, o sea, como que en Lacan y en Deleuze y en Guattari, en ninguno del estrés hay un binarismo, ¿no? O sea, no está por un lado el pensamiento, por otro la sensación, por otro el enigma, sino siempre todo está unido y separado de cierta manera. Y creo que esto lo resuelve muy lindo Marie Bardet, ¿no? Como decir que lo que está pasando entre pensamiento y sensación es que todo el tiempo se están tocando de distintas maneras, ¿no? Como que ahí Marie Bardet dice que justo frente a la tentación hegeliana de generar una síntesis de dos opuestos, podemos recurrir a la atención y al tacto. Si uno pone atención a su entorno, se da cuenta cómo está imbricado el pensamiento y la sensación, ¿no? Y a partir de ahí ya no domina ni se romantiza la sensación y el cuerpo, y tampoco impera el significante como amo. Eso está en Pensar, Conmover, y Mari la quiero mucho. Ya. Vamos a interrumpir las preguntas del Zoom. Ya no hay, más bien, ¿no? Vamos a cerrar las preguntas del Zoom. ¿Tú tenías una? Oh. Ajá. Ujú, ujú. Investigación y realidad. No te escuchas, Ann. Se cortó el Zoom. No se escucha. Por eso es chido que la gente vaya a terapia, ¿no? Como a trabajar con sus fantasmas. Pero sí hay, y en Donna Haraway también está, ¿no? O sea, Donna Haraway ya está planteando justamente que la posibilidad de seguir con el problema es a partir siempre de ensamblajes, ¿no? O Manuel de Landa. Sí hay una banda trabajando eso. Yo me quise ir al grafo porque siento que sí, y por también cuestiones estéticas, supongo. Bueno, ya va. Sí, solo... Ajá. ¿Al qué? Mm, sí, 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 justo, o sea, tendrán sus diferencias, pero justo el hábitos de Bourdieu está exactamente, está apuntando para allá cañón, solamente que en el hábitos de Bourdieu no hay inconsciente. Ajá, que como que es fuerte, ¿no? Porque luego lo que, no, yo quiero mucho a Bourdieu, pero luego lo que sucede es que, ¿qué es el problema de la crítica de arte, ¿no? Como de cierta crítica de arte. Como que se piensa que por detectar y ver el síntoma se hace el desmontaje y no tiene que ver para mí tanto con eso, sino cómo se traza a partir de ahí las líneas de fuga, porque si no otra vez nos colocamos en el lugar del amo. Y creo que el hábitus podría tener esa salida que a mí me genera cierta tensión. Entonces, ¿cómo atender justamente a que no basta con diagnosticar, ¿no? Con enumerar o como dice la propia Marie, ¿no? Con separar, ordenar y jerarquizar, sino que hay que la libido está fluyendo como en eso. Ujú. Pero sí, necesito ir al baño. No sé, o sea que nosotros lo planeamos para 2 horas y me da un poco de pena porque fui muy ingenua. O sea, yo lo recorté aquí en la mañana y no lo logré. Pero sí me gustaría, o sea, como que
iba a haber otros dos momentos, que era un momento de escritura sobre las necesidades y otro momento de lectura sobre esas necesidades, pero siento que ya está cañón. Entonces, el tercer momento quizá podría ser al principio de la siguiente sesión, pero lo que sí me gustaría, quienes puedan quedarse y quienes no, luego se lo pueden mandar a Dani, a Bikini o algo así, pero quienes puedan quedarse sí estaría lindo, como después de este despliegue, que nos dedicáramos unos 15 minutos, 10 minutos a escribir un poco sobre nuestro deseo, nuestra fantasma, nuestra necesidad, porque creo que justo, o sea, todo esto nos sirve, bueno, sí sirve, no importa, o sea, más bien la intención de todo esto era poder ir a nosotros como como colectividad. Entonces, ¿tú sí trajeron las hojas y así? Ajá. Podríamos quizá a lo mejor hacer, o sea, como dejarla. No, no, porque, o sea, quienes se lo quieren llevar de tarea está chido, pero yo creo mucho en el performance. Y entonces creo mucho que estamos ahorita calientitos, ¿no? O sea, como que igual un poco cansados también, pero como quienes quieran y puedan, como sí dedicarle unos 10 minutos a su propia escritura, porque cambia el ritmo, ¿no? Como, igual y quienes no puedan, no pasa nada, se lo mandan a Dani, lo vamos a trabajar y a leer y así. ¿Tienen hojas? Y para los de Zoom abrió Dani un Drive que ahí lo podrían anotar, un Google Docs. Ajá. Muchas gracias a los de Zoom y a mis amigos. Yo le dije a Macarena que le iba a mandar un saludo como si fuera sonidero, por si sigue conectada. A mi hola, a Sonia, a Raquel, las quiero mucho y muchas gracias a todos los que se conectaron. Besos sonideros. O en sus celulares, pero sí estaría chido si pueden quedarse a escribir un rato sobre ustedes mismos, que siempre son una... Estaría lindo. Y yo tengo que ir al baño. También, si gustan tomar algo aquí, hay café,